sabía inclusive que no, cuando le dijeron que estaba enfermo, ya después supo él que estaba muerto. Si lo vemos, dice en el 14, vamos a leer, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Dice, y me alegro por vosotros que no, de no haber estado ahí para que creáis, más vamos a él, para que creáis. Dice que estaba contento Jesús de que los discípulos no estaban, porque aquí se estaba acercando una gran enseñanza para los que estaban en el sepelio, ahí en el duelo, para los apóstoles, que siempre andaban haciendo preguntas y dudas, y a lo mejor hasta hacían comentarios cerrados, y era la enseñanza también para ellos, y también para toda la gente que estaba en el duelo. Y en el duelo se juntaba mucha gente, hermanos. Aquí dice, en esa época del duelo, dice que duraba 7 días, 7 días en las que los 3 primeros días se la pasaban sin hacer nada, se la pasaban llorando, suspendían actividades, bañarse, hacer negocios, 3 días, llore y llore. Y por ahí he escuchado al hermano que creo que los judíos son bien chillones, y no chillones, gritan, muy escandalosos. Bueno, 3 días. Y entonces había mucha gente porque era como un deber asistir, acompañar a la familia del difunto. Entonces había mucha gente en ese sepelio. Es a lo que así iba a encontrar a Jesucristo, mucha gente. No fue un milagro que lo vio 3 personas, 4, como en otros milagros que hace, sino aquí había mucha gente, gente que a lo mejor iba a ver el poder de Dios, había gente que iba a dudar del poder de Dios, iba a ver de todo. Había personas a lo mejor que iban a acusarlo con los fariseos, porque siempre buscaban acusarlo, no lo veían con buenos ojos. Y dicen la palabra, a los míos vine y los míos no me recibieron. Entonces se enfrentaba, y la gente que iba a aceptar a Jesucristo, a creer en él, porque dice que él vino a enseñarles que él era el enviado, el Mesías. Pero había gente que no lo aceptaba, hermanos, no lo aceptaban. Inclusive ahorita vamos a ver un versículo donde dice, y a ver si me acompañan. Ahorita más. En el 37, en el versículo 37 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Le dice a este. Ahí se ve la gente que es inclusive, no le llama Jesucristo, Jesús, el maestro, el rabí, no le llama ¿Por qué? Porque no todos estaban a favor o no eran sensibles en su corazón de los milagros que se veía, todavía se atrevían a decir a de una forma despectiva. Y vamos a seguir, vamos a leer aquí donde el pasaje donde llaman a nuestro Señor Jesucristo, María y Marta, le hacen saber, pues ellas esperaban una respuesta inmediata, sabiendo que eran amigos, y que uno no podría hacer con un amigo cuando está en un problema, pues rápido, por el celular, ahorita que todo está todo, y el mensaje y el apoyo, ¿no? Pero no, en este caso, pues no, y ellas estaban seguras de que podía cambiar la situación de Lázaro enfermo si nuestro Señor Jesucristo hubiera estado ahí. Sabían que el Señor tenía poder para levantarlo de su lecho, para darle la sanidad. Jesús sabía que lo que iba a suceder.
nuestro Señor Jesucristo tiene el dominio de todo. Inclusive para el Señor Jesús no hay imposible. Esa palabra no está en Él. Él puede hacer cosas maravillosas. Y Él sabía que lo iba a resucitar. Él tenía el control de todo. Sin duda esperaba, la espera de las hermanas de Lázaro, pues era angustioso, ¿no? Era de angustia, de vivir. Pues no sé, llegaban las personas ya de muerto Lázaro, a lo mejor a darles un consuelo. Pero nada más era eso, un consuelo. Y ellas seguían lamentando la muerte de su hermano. Y vamos a ver ahora cómo Jesús, en el capítulo 17, vamos a leerlo por favor hermanos. Acompáñenme nomás con su vista. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aquí hay 2 cosas. Fue el sentir de Marta que podía cambiado las cosas, que podía haberlo curado, pero la otra también, si hubieras estado aquí, culpando al Señor de la ausencia, de que no respondió al mensaje que enviaron. Y siempre aquí vemos culpándolo. A lo mejor decidió 2 días estar allá porque también tenía algunas cosas que hacer de milagros Jesús, no dice aquí el libro, no dice la Biblia. Y bueno, pero culpando a Dios. ¿Y cuántos no de nosotros culpamos a Dios por las cosas que pasan en el mundo? Que el calor, que el agua, que por qué pasó esto en el desierto, por allá por Egipto. Y siempre buscamos y culpamos a Dios. Y nosotros viviendo vidas en rebeldía, tomando decisiones que a lo mejor no son buenas, y al final nos cobra la factura la vida y culpamos a Dios. Dios, ¿por qué no estuviste aquí para ayudarme? No leemos la Biblia, no oramos, pero eso sí podemos culpar a Dios. Y es lo que dice Marta: si hubieras estado aquí, y imagínense, reclamarle a Dios de nuestras vidas desenfrenadas, de tomar malas decisiones, y luego las cosas no salen como pensamos, y culpamos a Dios. Eso es lo grave, es lo grave. Vamos a leer el 23 y el 26. Vamos a leerlo. Acompáñenme con la vista, hermanos. Dice: y todo aquel que vive y cree en mí. A ver, regresemos. Dice: y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé que ahora todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y aquí vemos que Marta sabía, porque en la contestación dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aquí vemos que Marta sabía, porque estaba leccionada por Jesucristo y sabía que iba a haber la resurrección. Y dice: yo lo sé, que se va a resucitar en el día postrero. Pero le contesta Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, aquí le dice: yo soy, dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y una pregunta aquí que se me vino a la mente: ¿Lázaro sabía y creía en Dios?
Pues claro, porque aparte de la enseñanza, platicó y era su amigo. Entonces dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces era posible que resucitara a Lázaro porque creyó siempre en Cristo. Y dice, después dice, y todo aquel que cree en mí, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí el gran mensaje para nuestras vidas es que entre más conocimiento tengamos del amor de Dios, de la promesa de la eternidad para nuestras vidas, eso debemos de equilatarlo, porque Dios nos ama con un amor eterno, eterno al ofrecernos pasar con Él en la eternidad. Eso es de gran valor. Allí se demuestra el amor de Dios hacia nuestras vidas, hermano. Así es que no debemos de decir, pues vamos a la iglesia otra vez. No, lo que buscamos estar en esa intimidad con Cristo. Y fortalecer, al escuchar esto, a mí me fortalece escuchar los milagros de Cristo, de Jesús. Me fortalece porque es como animarme para esa meta que dice Pablo, dice, yo voy corriendo a la meta. Nosotros tenemos una meta y la meta es Cristo. Y todo esto tiene que ser un oasis para nuestros corazones, para saber que vamos caminando y todo esto alegra a nuestro corazón, a nuestras mentes, para saber que vale la pena seguir en esa carrera, en esa meta, para llegar con Cristo. Y vamos a seguir la lectura. Dice, habiendo dicho esto, el 28, fue y llamó a María, su hermana, diciéndolo en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino con él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Al ver toda la escena de Jesucristo, porque había mucha gente, y ver a María que estaba llorando y se postró a sus pies, se conmovió Jesús. Se conmovió, pues, de ver todo el llanto. Yo creo que de alguna manera, él ahí experimentó el ser hombre, y experimentó, pues, el dolor, el llanto de las personas, el ver qué sienten cuando se muere un ser querido. Yo creo que nosotros quisiéramos que nuestros padres, nuestros hermanos, todos vivieran, pero les recuerdo que aquí nada más estamos de paso. Nuestra ciudadanía, dice las Escrituras, está allá en los cielos. Esa es la promesa de Cristo. Y como a veces dice el pastor, pues cuando venga Jesucristo por nosotros, pues ahí va a dejar las llaves, a ver quién abre el templo, dice. Pero pues nosotros buscamos que Dios, Jesucristo, venga por nosotros, por su iglesia, y no tenemos por qué tener pues ese arraigo aquí a lo material, aquí en el mundo, porque nosotros nomás estamos de paso. Y siguiendo la lectura, dice que también nuestro Señor Jesucristo lloró. Y vamos a ver, ahora acompáñenme en la resurrección de Lázaro. Dice el 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía unas piedras puestas encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, y Marta
la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede, ya porque es de 4 días. O sea, entra la duda otra vez y le dice, no, hiede. Y contesta el Señor Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces le dice, ya le había repetido que Jesús era la resurrección y la vida, y aún así le dice, pero es que hiede. Yo creo para todos nosotros contestaríamos lo mismo, porque si ya hasta huele mal, pues como que va a quitar la piedra para que salga la resurrección de Lázaro. Pues todos no lo creeríamos, ni yo, porque ahora sí que el gran milagro de Dios iba a ser algo increíble. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Hizo una oración pequeña. Dice, fíjense la certeza, la seguridad con la que dice Jesucristo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El contacto de oración que tenía Jesús con el Padre era muy estrecho. Inclusive él sabía que ya le había escuchado, que no había duda. Porque hay veces, a mí me ha pasado que oro, pero con dudas, y yo creo a todos nos ha pasado, oramos y no tenemos la certeza de que Dios va a orar. Hay algo de cuestiones de dudas por, no sé si nos vemos igual que esto, que son cosas imposibles, y digo, pues a lo mejor no me contesta el Señor, y uno ora con dudas, pero aquí nos muestra que el estar continuamente orando al Señor, hacemos esa estrecha relación con Él. Y lo que tenía Jesucristo era una relación estrecha. Y dice, le agradece, pero dice, yo ya sabía que me estabas escuchando. Si estoy orando es para que todos los demás, los que están aquí en el sepelio, escuchen y crean que tú me has enviado. Porque estaba por hacerse el milagro, Dice, para que todos vean el milagro que voy a hacer. Porque aún Jesús está sobre la muerte. O sea, domina todo. Para él no hay imposibles. Y para decirle a sus apóstoles también, aprendan, Aprendan que estuvimos allá en Jerusalén, todavía más días, y van a ver el acontecimiento que voy a hacer, el milagro. Entonces la enseñanza era para todos. El 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. A gran voz, y le llamó, si notan, le llamó por su nombre a Lázaro. Si no hubiera mencionado a Lázaro, se hubieran levantado todos los muertos, Todos los muertos, porque Dios tiene un poder y lo tuvo que haber llamado por su nombre, Lázaro. Nada más a Lázaro, Si no, todos los sepulcros, así como nos prometió que cuando venga, con voz de arcángel y de trompeta, van a decir, va a reclamar todos los cristianos que están dormidos ahí en las tumbas. Y los va a reclamar y van a salir todos los que creyeron en su nombre. Por eso les digo que tiene una voz de mando, dice ahí la Biblia, con voz de arcángel y de trompeta, así va a levantar a todos los muertos y vamos a irnos hacia él, con él. Entonces aquí le tuvo que llamar a Lázaro por su nombre. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos y con pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejadle ir. En esa enseñanza me gusta porque Dios, así como amó a Lázaro, permitió que pasara todo esto, porque él tenía algo
algo sorprendente, tenía pues él tenía algo que le iba a favorecer a toda la familia de Lázaro, a Marta, a María, y como les digo, a todos los presentes, a todos los que estaban allí, para que algunos judíos creyeran en él. Y así venir a lo que lo envió Dios. Dice a él, escuchad. Dice, él es mi hijo amado, a él escuchad. A eso vino, a decir que nos amaba. Y si permitió todo lo que pasó Lázaro, era porque había un propósito para toda la vida de ellos. Pero lo más increíble, que aún viendo en ese tiempo los milagros de Jesús, no lo aceptaban. Inclusive iban con los fariseos a acusarlo. Veían los fariseos más la ley que al propio milagro de Jesucristo. Y no lo aceptaban. Y buscaban inclusive para apedrearlo. Siempre fue, pues, nosotros, todos esos milagros es para reafirmar nuestra fe, para ver el poder de Dios y para enseñarnos que tenemos que practicar la paciencia. La paciencia en creer que si Él permite que pasemos, no sé, por más tiempo algo, una enfermedad, Él tiene un propósito. Y a final de cuentas, hay que evitar que nos llegue la amargura. Al ver que no tenemos respuesta, que diga, Señor, es que yo te he ayudado, he estado en tu ministerio, he trabajado en tu obra, pero no veo respuesta. No tenemos que llenarnos de amargura, porque ahí es donde el diablo puede operar en contra de nosotros. Podemos ser campo fértil para que esa duda ayude a Satanás a cambiarnos inclusive de mentalidad con Dios. Pero aquí enseña que Dios nunca llegó tarde. ¿O creen que llegó tarde a la muerte de Lázaro? Nunca llega tarde el Señor. Nos enseña que Él siempre va a tener un propósito y su propósito es amarnos. Y como dice, al hijo que se le ama, se le disciplina. Si no pasáramos nosotros por todas estas situaciones, porque nos está enseñando que podemos pasar estas situaciones. Y qué bueno, porque nos ama el Señor. Ese es parte de un proceso para crecer espiritualmente. Ustedes como madres saben que los niños, cuando se enferman y pasa eso, crecen, maduran los niños en unas situaciones adversas, que están enfermos. Pues así pasa con nosotros en los problemas. Vamos creciendo espiritualmente y debemos de agradecer a Dios que Él siempre va a estar con nosotros. Esa es la promesa. Va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Bueno, ese es el tema de que me puso Dios para compartir y les agradezco. Ahora, doy tiempo al hermano. También es. Gracias. Hermanos, cada día aprendemos que tenemos un Dios maravilloso y que nunca te habla.